Hola amigos de Austeros Periodismo Antropológico. Nos encontramos hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mandamos un saludo enorme para la gente que nos sigue en México, en Sudamérica y otras partes del mundo. Hoy es un honor contar con la presencia del maestro Héctor Jauregui Morelos. Él es perito en criminalística, especializado en feminicidios aquí en Ciudad Juárez. Es un honor contar con la presencia el día de hoy. Él se ha encargado de certificar, de capacitar a muchos peritos dentro de este campo tan incierto que es la criminalística. Tan incierto para los que lo conocen, para los que no lo conocemos, pero tan apasionante también para la gente que trabajamos en este medio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y pues muchas gracias por la visión que tengan de interés hacia mi persona. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es la vida de un perito criminalística especializado en feminicidios? Creo que no hay un patrón a seguir. Yo digo que es normal. La vida del perito saliendo de aquí es hijos, mandado, ropa sucia, reparaciones de vehículos, es todo normal. Hay ciertos aspectos que ya tiene uno arraigado de seguridad, vaya, de no me meto ahí o en la noche no salgo mucho, pero básicamente es una vida normal, es trabajo nada más, aunque es apasionante, todo se queda aquí. Dices que tu vida es hasta cierto punto normal, pero estás a medio súper y de repente tienes que salirte porque tienes que ir a trabajar. Ah, sí, 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 me han sacado del cine, de vacaciones, no puedo, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez tenemos Estados Unidos muy cerca y me han regresado no tienes una idea de lo que me han sacado para venir a trabajar a la hora que sea, Navidad, Año Nuevo, cualquier horario es apto para procesar un sitio de intervención. Bueno, vamos un poquito más a profundizar en estas preguntas. ¿Cuál es la importancia que crees tú que tiene la criminalística para la investigación? Como un compromiso más social, más allá de levantar las evidencias, de procesarlas en un laboratorio. ¿Cuál es la importancia de esta ciencia tan bonita para una investigación? Sabes que se ha pugnado por parte mía de que se le dé esa importancia. Yo tengo 18 años trabajando aquí y no se le ha dado esa categorización especial que requiere la ciencia en la investigación de este tipo de delitos. Los homicidios de mujeres por razones de género es un problema lacerante. Entonces, la criminalística juega un papel importante en este contexto, lo cual pasan las generaciones y se hacen legislaciones, se hacen simposiums, se hacen congresos, pero no se resuelve nada. Y acá a veces estamos, hey, nosotros, tómenos en cuenta, la criminalística debe ser enfocada a esto, debe ser marcada a esto. Y no, o sea, es una cuestión, y voy a ser tajante en esto, muy elitista. Se maneja en estratos muy altos. Los grupos sociales que pelean para que se resuelvan estos casos se entrevistan con abogados, con expertos internacionales, pero nunca le preguntan a uno. Ese es el problema, que, a ver, ¿tú qué viste? ¿A qué has visto en 18 años de manejar feminicidios? O sea, eso, y no porque quiera uno la luz reflectora, sino simplemente se hace la criminalística el parteaguas de donde se va a sacar toda la información para la investigación. Me gustaría que me dijeras un poco más, qué hace la criminalística en realidad en una escena del crimen, o en un sitio de hallazgo, como ahora se le empieza a llamar? ¿Qué es lo que hace, aparte de que lo ve uno en la televisión de recoger nada más en bolsitas? Pero en realidad, ¿qué es lo que hace tu trabajo? ¿Qué es lo que procesas tú? Mira, todavía, y en el contexto en lo que ya había platicado, eh, elitista que le llamé hace un momento, la criminalística como base de ciencia, que muchos todavía en la República Mexicana lo consideran una técnica, es una ciencia fáctica que establece si fue o no cometido un delito, en base a la obtención de todos los indicios ahí recolectados, que posteriormente van a ser procesados para su investigación. El perito, en mi concepto, es el que interpreta cómo está esa situación.
El hecho de que esté una mujer desnuda en la calle no significa que automáticamente sea un contexto de un delito de género. Aquí hemos tenido experiencias muy distintas en los cuales nos marca que no tiene nada que ver el hecho de que esté una mujer desnuda. Yo sé que va a ser controversial esto que estoy diciendo, pero sí hay que ser más observadores en eso. Entonces el criminalista aporta esa materia científica fáctica que establece la verdad histórica científica. Cuando nos enseñaban en la escuela nos decían es que ustedes en la investigación criminal van a establecer la verdad histórica. Y después vino otro gurú de estas materias del derecho que decía no, el criminalista no puede establecer el derecho, la verdad histórica, va a establecer la de verdad científica. Entonces tenemos que hacer un contexto de las dos, verdad histórica científica. Nosotros llegamos y a partir de ese momento establecemos la línea desde el momento que la localizamos a la víctima hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no es una explosión, ya, la mató y listo. Sino que hubo ciertos procesos de planeación, de contacto con la víctima, de agresión a la víctima y todos esos momentos tenemos que nosotros interpretarlos. ¿Por qué tiene esas mecánicas de lesiones en la espalda, en el pecho? ¿Por qué trae esa agresión sexual? ¿Cuándo fue esa agresión sexual? ¿Antes, después, durante? ¿Ya había tenido relaciones sexuales? Entonces, esos son los contextos que el criminalista busca e interpreta. Ahora, justo con lo que estás diciendo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio de una mujer y un feminicidio? No es lo mismo. No debería ser lo mismo. La fórmula básica de un feminicidio, o a lo que se le da la categorización del feminicidio, es el agente misógeno que se le inyecta al hecho. Puedes tener el hallazgo de una mujer sin vida, pero sin el contexto que el perito debe buscar del agente misógeno, o sea, un desprecio u odio hacia la mujer, ya sea social, físico, o sea, laboral, hay muchos contextos de odio hacia la mujer. Si no lo detectas en la escena con evidencia y con interpretación, no es feminicidio todavía. Ya hay otros factores legales de investigación criminal, psicológica, que van a acreditar todo esto. Pero desde la escena se pueden ver ese tipo de factores en el sentido de que la fórmula es violencia más la cuestión misógina. Es lo que da el feminicidio. El homicidio normal es el acto violento cometido contra una mujer o, bueno, contra cualquier otra persona. Y hay otro contexto que también nos reburujamos aquí mucho, valga la palabra esa, ¿no? Nos confundimos. El sentido de que el contexto de feminicidio tiene que ir sexual. A veces no necesariamente es sexual porque puede haber una discriminación laboral, puede haber una discriminación social, nada más. Entonces hay que ver esos factores también muy detenidamente. Y es que socialmente pues así lo vemos, como que es nada más crímenes altamente violentos cometidos contra una mujer donde va implícitamente la agresión sexual. Sí, el feminicidio lo tenemos ya grabado en nuestras mentes como el acto extremo de violencia sexual violenta contra la mujer y no necesariamente. Tengo una anécdota rápida que te cuento en un congreso donde terminé mi ponencia y se me acerca un muchacho, un estudiante, me dice, oiga maestro, ¿y dónde están todos los crímenes violentos de decapitaciones y sexuales y de asesinos seriales? Le digo, pues no hay. No es, o sea, ellos en su contexto en sus escuelas, en sus corporaciones piensan que el feminicidio es algo extremadamente sexual y créanme que no es así. Y tú que trabajas desde hace 18 años, comentas, en Ciudad Juárez, ¿por qué Ciudad Juárez se volvió tan icónico en el mundo del feminicidio, al menos a nivel nacional? Tuvimos la suerte de que hubo personas que se interesaron en el tema desde un principio. Aquí hubo Julia Monarres y otras tantas se empezaron a interesar en el fenómeno. Ellas fueron las que trajeron el término feminicidio a México. De hecho, nació en Ciudad Juárez el apodo o el término que se le aplicó al feminicidio. Era, creo, Europa. En Europa era donde el femicide era el que se utilizaba. El fenómeno Ciudad Juárez, inclusive el mote de las muertas de Juárez, es algo simbólico, es un contexto social,
porque si te ves las estadísticas que te arroja oficial y periodísticamente, Juárez no es la capital del feminicidio, nunca lo fue. Tenemos estados muy violentos contra la mujer. Eh, no quiero ser peyorativo, ¿verdad? Pero por ejemplo Jalisco, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, tienen te vas de largo así con la violencia contra la mujer. Ahorita está más abierta la prensa y ves más ya este fenómeno a la luz. Antes se ocultaba o no se permitía, pero siempre ha estado esa estadística. Juárez es nada más como que el parteaguas que fue logrado por estas trabajadoras o luchadoras sociales. Oh, mira, qué interesante porque piensa uno Ciudad Juárez y pues de la ciudad de las mujeres muertas, ¿no? Es Sí, o lo sea, que te viene a la cabeza todavía hay inmediatamente. mujeres que dicen, no, Juárez, ahí matan a las mujeres. No te vayas a trabajar a Juárez porque te van a Es matar. exacto, exacto. Y realmente el cuestión de la violencia contra la mujer aquí en Juárez, otra vez el concepto erróneo, ¿no? Que está en la esquina el acechador esperando que pase la muchacha de la maquiladora para atacarla sexualmente y privarla de la vida. No es así. Nuestros casos en su mayoría, un 80-90% son violencia familiar. Es el marido, el novio, la persona conocida. Es muy raro. Sí tenemos casos, pero es muy raro el caso que se da así estilo película, ¿no? Estilo CSI. El ¿no? acechador, el acosador. Sí, o sea, casi quieren oír de uno el tema de la película violenta, ¿no? Y realmente no es así. Bueno, y en tu experiencia entonces, ¿cuál es el contexto de por qué ocurre la muerte de la mujer? La muerte violenta, lo que es el feminicidio, lo que es lo que tú trabajas. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es el contexto que está alrededor de esto para que ocurran estos eventos? Pues me voy a lo fácil, ¿no? Al contexto social de desintegración familiar, los actos misógenos culturales que tenemos en Latinoamérica, que puede ser el machismo, eh, el empoderamiento del hombre en cotos de poder, por ejemplo, laborales, gubernamentales, o sea, que se han peleado muchos años para que la mujer llegue a puestos de pues, ejecutivos en el gobierno, en las empresas, y se da todavía esos hombrecitos que van criando todavía hasta la fecha muchas mujeres diciendo es que no seas niña, no llores. Entonces desde ahí es la formación. Tenía falda corta, estaba de prostituta, era muy holgada de costumbres, o sea, todavía, y creo que si te pones a platicar en grupos sociales, vas a tener amigos que son así muy mínimo, pero van a tener esos que ahorita se le llama los micromachismos, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta esas pequeñas acciones que vamos creando a esta formación en redo social que lleva a El este resultado. estigma de estigmatizar el trabajo o la forma de vestir de las personas. Y otra cosa, que nos quede bien claro, o sea, no es un problema de Latinoamérica. Europa tiene muy arraigado el machismo. En Europa nos decían, en Alemania, tienen una cuestión muy violenta contra la mujer. Hay mucho feminicidio allá. En Argentina tiene mucho, Chile también. Me han hablado expertos que ellos presentan el mismo problema allá. España tiene también ese contexto, o sea que no es, los mexicanos o los latinos son los bárbaros que matan a sus mujeres, es un contexto mundial, eso sí, que quede muy claro, que va a ser muy difícil que las corporaciones policíacas retiren ese contexto de violencia contra la mujer. Bueno, y esto es más como orientado hacia nuestra disciplina, que es la antropología física. El cuerpo de la mujer, ¿qué representa en la escena? ¿Cuál es la representación de ese cuerpo en una escena, en un sitio? Mira, es bien curioso, todo, yo les digo muchas veces a mis alumnos, todo se junta al final. Si estudias derecho y te pones a estudiar criminalística, en el primer semestre vas a ver que son dos cosas muy separadas, pero al último semestre vas a ver que estaban enlazadas. Hay una materia que imparto de acordonamiento y se refiere en una fórmula matemática que
que tenemos que aplicar el 50% dentro de la escena. El 50% o la fórmula del 50% es que la mitad de la evidencia está al centro. La mitad de la evidencia es el cuerpo. Para nosotros el cuerpo nos habla. El cuerpo nos dice la posición víctima-victimario, causa de muerte, tiempo de muerte. Nos dice si hubo o no agresión sexual. Nos da contactos, si es identificada con quién, con cuántos, qué parejas, qué no parejas, qué enemigos tenía. Entonces el cuerpo de la mujer como tal, ahora ya yéndonos a un sentido de género, tiende a ser más importante porque trae esas microescenas en ella, en sus uñas, en sus pies, en su vagina, en su ano, en su boca, en sus oídos, en su cuello, en sus pechos. Ahí es donde el médico tiene que estar inmerso y buscar más a detalle en la blusa, en el bolso, y ahí irte un poquito más detenido, más minucioso en eso. Y eso es lo que se pretende hacer para darle esa importancia a la principal evidencia de la escena y de toda la investigación del cuerpo. Y es que uno cuando es externo pues lo ves como, los ves levantando con pincitas un casquillo o un pedacito de algo que estuviera ahí tirado y olvidamos a veces que el cuerpo es la principal evidencia de ese crimen. Bueno, Héctor, y dime, ¿qué te deja en tu vida personal tu trabajo tan complicado? ¿Qué te llevas para tu vida personal? Después de la labor de ir a procesar una escena, ¿qué te llevas a tu vida? Bueno, esto no es un trabajo que podamos reproducir en otros lados, no hay una escuela, o sea, que me ha dejado una experiencia única. No es un trabajo como cualquiera, aquí no, no sales de la escuela sabiendo esto, aquí lo aprendes y lo vas aportando. Esto me deja la satisfacción de muchas veces darles esa respuesta a las incógnitas que tenían las víctimas secundarias, que es el papá, la mamá, los hermanos, el esposo, la esposa, de darles esa verdad histórica científica, que a veces no es como el médico que te da las gracias por curar a su hijo o por estos. Realmente somos sujetos anónimos que nunca o raras veces van a acercarse a ti y decir, bueno, tú fuiste, fue el Ministerio Público con el trabajo de sus auxiliares, pero tú realmente no. Entonces eso es lo que me queda de que no necesitas el trofeo, no necesitas el reconocimiento, no necesitas el gracias ni nada, sino saber que se quedaron satisfechas con lo que tú averiguaste dentro del sitio de intervención. Bueno, pues muy interesante conocer tu punto de vista como criminalista. No, pues Más, muchas gracias. aparte de las pláticas que tenemos en la cotidianidad de todos los que aprendemos a diario de ti. Muchas gracias. Es un honor que hayas aceptado para Austeros concedernos esta entrevista. No, gracias por la invitación y gracias por querer saber mi pequeño punto de vista dentro de todo este contexto tan grande que es la investigación criminal. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias. Nos vemos, Austeros. Saludos desde Ciudad Juárez. Hasta luego.